Lo importante es que estamos aquí y vamos a presentaros esta ponencia que con mucho cariño hemos preparado de la red Cohabita. Mi compañera es María Calleja, trabajadora social, trabaja en Cáritas Diocesana, y un servidor, Eduardo, también trabajador social y trabajo para Fundación Prolibertas. No vamos a hacer como se suele hacer en estos casos, dar las gracias por la invitación, porque da la casualidad que nosotros somos la parte invitadora. Así que sí creo que como red deberíamos dar las gracias al Ayuntamiento de Córdoba, porque de alguna forma, a través de sus medios humanos, medios técnicos y medios financieros, ha hecho posible que esta jornada sea una realidad. El Ayuntamiento es el que ha puesto de alguna forma el dinero para que esto sea posible, ¿no? Así que muchas gracias al Ayuntamiento de Córdoba. Bien, deciros que esto que vamos a presentar aquí forma parte de un estudio mucho más amplio que hemos realizado desde la red. No va a dar tiempo a profundizar en todo, es imposible, dando el volumen de la información, pero bueno, sí nos gustaría dar por lo menos algunas pinceladas de lo que consideramos más importante. Deciros también que esto que vamos a comentar lo hacemos como portavoces, de alguna forma, porque esto es fruto del trabajo y la colaboración de todos los técnicos de la red Cohabita, no solamente de María ni mío. Actuamos en esta mesa como portavoces de la red, ¿vale? Bien, entrando en materia, el índice de lo que vamos a presentar, primero vamos a hacer una introducción y explicaros brevemente, aunque ya supongo que lo sabéis, qué es Cohabita, cómo surge, cuáles fueron los retos que inicialmente nos planteamos, cuál es esa primera estrategia de actuación que la red quiere asumir en materia de salud mental y personas en situación de sin hogar, y luego ya vamos a entrar en un análisis más pormenorizado de esa estrategia, ¿no? De ver cuál es el primer análisis que hacemos sobre esta realidad, esta problemática, los problemas que detectamos y sobre todo propuestas de actuación. Y por último, pues veremos los cambios y las mejoras que se han experimentado, haremos un balance y acabaremos centrándonos en lo más importante, que son las personas, que son los protagonistas de todo esto que hacemos aquí, ¿vale? Intentaremos darle voz de alguna forma a estas personas. Bien. ¿Qué es Cohabita? Bueno, pues Cohabita no es más que una red conformada por distintas entidades, una red cuyo objetivo es la atención de las personas sin hogar en Córdoba. Esta red está conformada pues, por el Ayuntamiento de Córdoba, a través de su Delegación de Servicios Sociales y también por un recurso específico que tiene el Ayuntamiento, que es la Casa de Acogida Madre del Redentor. No, perdón. Campo Madre de Dios, vale, perdón. Y también están presentes en la red Cruz Roja Española, Cáritas Diocesana de Córdoba, ADEAT y Fundación Prolibertas. ¿Cómo surge Cohabita? Bueno, pues si nos vamos a años atrás, los antecedentes, pues era que en Córdoba existían algunos recursos, no muchos, la verdad, dedicados a personas en situación de sin hogar, pero estos recursos actuaban de una forma muy independiente, no había coordinación apenas, en muchos casos no nos conocíamos ni los técnicos ni sabíamos exactamente los recursos que se ponían a disposición en unas entidades y en otras, ¿no? Ese era el panorama que teníamos. Sí es verdad que en estos antecedentes hay unos intentos que fueron infructuosos ya por el año 2006, 2007, sobre todo auspiciados por algunas entidades que apostábamos porque este tenía que ser una realidad, el trabajo en red, pero ya digo, esto no llegó a materializarse y no se llevó a buen puerto. Esto tiene detrás una intrahistoria curiosa, pero ahora no sería el momento de contarla, ¿no? Bien, todo este panorama da lugar a que en el año 2014 ya por fin hay una especie de consenso, una necesidad de que esto tiene que salir adelante, que tenemos que trabajar en red, y convocados por el Ayuntamiento, pues comenzamos a tener unas primeras reuniones. En esas primeras reuniones, pues lo que hacemos es contar lo que hacemos, quiénes somos, darnos a conocer, ¿no? Un intercambio de información puede decirse, ¿no?
Y ya, de alguna forma, empieza a estar patente esa apuesta, esa necesidad que poníamos en lo alto de la mesa de que algo teníamos que hacer para coordinar mejor todas las actuaciones que desarrollábamos, ¿vale? Bien, y ya por fin, en 2015, es cuando nace legalmente la Red Cohabita a través de la firma de un convenio marco que realizamos en julio de 2015 en el Ayuntamiento de Córdoba. Bien, y aquí estamos, después de 2 o 3 añitos de andadura. Bien, cuando empezamos a caminar, ¿cuáles son los retos que nos planteamos inicialmente? Bueno, lo primero que hacemos es hacernos un diagnóstico. Necesitamos conocernos, saber quiénes somos, qué estamos ofreciendo a las personas sin hogar, qué recursos tenemos y luego también consideramos que es bueno dar a conocer todo esto que ponemos en común, darlo a conocer pues, a la ciudadanía en general y sobre todo pues, a otras entidades y a profesionales técnicos que trabajan con estas personas. Para ello pues, se editó una guía de recursos para personas sin hogar que ya tiene 2 ediciones en papel y bueno, también está presente a través de Internet. Yo creo que, bueno, para una entidad que estaba recién nacida, el hecho de llegar y sacar una guía de recursos, pues yo creo que es un éxito y así lo celebramos. Bien. Una vez que hacemos esta apuesta por darnos a conocer, dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? En este momento pues nos marcamos unas prioridades y vemos de todo lo que se nos pone por delante, todas las necesidades que hay que atender, cuáles son los retos más importantes y las prioridades más importantes para la red. Y sin duda alguna pues surge el tema que nos trae hoy a la jornada, que es el abordaje de la situación de los problemas de salud mental y de las personas sin hogar. ¿Por qué esta necesidad de abordar este problema? ¿Por qué la prioridad? De alguna forma no es tanto basado en la parte cuantitativa por el número, ¿no? Estos últimos días, cuando presentábamos las jornadas, nos han preguntado en los medios que le dijéramos, siempre sale esto, el número de personas que hay sin hogar y el número de personas que están afectadas por temas de salud mental. Realmente no lo sabemos, desconocemos los números. Lo que sí sabemos, y sabemos muy bien, es que el problema del sinhogarismo, este fenómeno, pues afecta de todas a la salud mental de cualquier persona que viva en esta situación. Y luego también somos muy conscientes del dramatismo de las situaciones tan extremas que atendíamos nuestros recursos día a día, ¿no? Situaciones de vulneración de los derechos humanos más básicos y que entendíamos que esto había que ponerlo, darle visibilidad y ponerlo a la luz pública porque nos preocupaban todas estas personas que atendíamos y que no éramos capaces de darle respuesta. Bien. ¿Qué es lo que hacemos? Una vez vistas las prioridades, pues nos ponemos en marcha, hay que trabajar y decidimos pues, elaborar un informe consensuado y elaborado pues, por todos los técnicos de la Red Cohabita, porque de alguna forma queríamos hacer una cosa profesional, ¿vale? No de andar por casa. Y queríamos poner en valor todos aquellos aspectos que no quedaban resueltos pues, en el abordaje de los problemas diarios que tenemos con estas personas. Nos marcamos entonces un itinerario de presentación a diferentes instituciones públicas y también privadas y lo que nos planteamos más que provocar una queja o una reclamación, pues sí mostrar un rigor en la forma de presentar esta problemática y luego también no solamente presentar una crítica, sino poner propuestas encima de la mesa para mejorar y aportar formas de solucionarlo, ¿no? También teníamos muy claro que no queríamos... La pantalla se nos ha ido. No queríamos empezar desde arriba hacia abajo, no llegar con la pancarta acudiendo a los responsables políticos, en muchos casos, o a los directivos, sino empezar por la base, empezar por los técnicos, hablar de criterios técnicos, de tú a tú, y buscar soluciones entre nosotros, y luego, si veíamos que no era posible pues, llegar a soluciones consensuadas, pues ya buscaríamos la forma llamando a otras puertas, ¿no?
Bueno, pues aquí tenéis una serie de contactos que hemos realizado durante estos años, bueno, pues con el distrito sanitario, atención primaria, con la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental del Reina Sofía, la Fiscalía Provincial, Policía Nacional, el IAN, el SABA, FAISEN, Centro de Orientación de Evaluación de Discapacidades, el CPD, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, somos muy jóvenes, pero la verdad es que nos ha cundido bastante el tiempo, sobre todo yo creo por las ganas que le hemos puesto. Entonces, pues, hemos aprovechado el tiempo para reunirnos con muchas entidades y poner sobre la mesa este documento que hacíamos. Bien, a grandes rasgos, ¿cuáles son los principales logros de esta estrategia? Por un lado, dimos a conocer lo que hacíamos en la red Cohabita, los recursos que compartíamos y que poníamos a disposición de la ciudadanía en Córdoba. La guía de recursos era nuestro estandarte y se llevaba a todas las reuniones y se repartía pues, a los técnicos y directivos y demás. Y también, por otro lado, otro logro sería que pudimos conocer directamente los servicios implicados y a los técnicos, abriendo así pues, canales permanentes de comunicación y de diálogo. Y, por último, también otro logro fundamental es que se han podido establecer algunos mecanismos de coordinación estables en determinados casos y también en algunos otros hemos conseguido incluso pues, fijar protocolos de colaboración, unos más explícitos, más concretos y algunos otros más informales o más verbales. Vamos a ver. Bien. Nos centramos ahora, hecho esta presentación, en cuál es el análisis que a finales de 2014 y principios de 2015 nos planteamos desde la red Cohabita. En este análisis era un primer debate interno sobre cuestiones que nos preocupaban y como primer debate pues también tenía un punto quizá de inocencia y también de desconocimiento, ¿no? Pues una vez que nos pusimos en manos a la obra a contactar con las diferentes entidades, pues nos pusimos, tuvimos un mejor conocimiento de la realidad que estábamos abordando, que igualmente podrían ser algo desconocidas para nosotros, y por otro lado pues nos sirvió pues, para mejorar muchas situaciones. Vale. En cuanto al análisis, punto a ver, sobre todo y a destacar, pues sería, primero que queríamos ser autocríticos con nosotros mismos y antes de poner en crítica a los demás, pues mirarnos hacia nosotros, ¿no? También es importante, ¿por qué era importante este análisis? Pues porque entendíamos que los problemas de las personas sin hogar pues se agravan cuando están presentes otras problemáticas, sobre todo derivadas de problemas de salud mental. Y otros que están conectados con esta problemática, como puede ser la seguridad, la protección, la evaluación, incapacitación, etcétera. Otra cosa que poníamos sobre la mesa al principio era el tema de la cuestión de género. Nos preocupaba también pues, que, aunque las mujeres son una cierta minoría en el amplio colectivo de lo que son las personas sin hogar, pero sí es verdad que ellas presentan una mayor vulnerabilidad por la propia situación e incluso pues, cuando va asociada a una problemática mental, más aún todavía, ¿no? Y sobre todo, lo que poníamos en alto de la mesa es que esto era una cuestión de derechos humanos y de vulneración de estos mismos derechos. Y, por tanto, que esto exigía una actuación coordinada y decidida de los poderes públicos y también de las entidades sociales. Bien. El análisis, lo primero, como decía antes, creíamos oportuno arrancar desde una mirada interna, una mirada interior, hacer crítica de nosotros mismos y por eso el primer punto de análisis es las propias entidades. Bien, veamos por un lado que los dispositivos que teníamos no eran adecuados para personas con trastornos mentales o con trastornos de conducta importantes. Los dispositivos, por su propia normativa, por su propio mecanismo y protocolo, procedimientos, pues no estaban adecuados a esta problemática y, por otro lado, tampoco los dispositivos teníamos un personal sanitario que respondiera a esto, ¿no? También nos encontrábamos que era muy frecuente el incumplimiento de las normas y de los horarios y de los protocolos a seguir en los recursos cuando las personas que teníamos con problemas de salud mental no estaban estabilizados, o sea, no tenían un tratamiento, no tenían un diagnóstico, y esto daba lugar a grandes problemas de convivencia y
en última instancia, por la salida del recurso. Por otro lado, las personas con problemática de salud mental entendemos que necesitan de unos periodos más prolongados de estancia en los recursos residenciales, y eso era incompatible con el propio ser de algunos de estos dispositivos que, como sabéis, están caracterizados porque las acogidas son de espacios muy cortos de tiempo. Y en algunos casos también, cuando vemos que se fuerzan las normas y que se hace un poder por darle un periodo más largo de acogida a estas personas, pues también detectamos que encontramos ciertas problemáticas, porque se produce una acomodación de estas personas, una pérdida de la realidad, y luego también, por otro lado, porque se produce una pérdida de cierto control y problemas de autoestima, de ansiedad y de depresión. El análisis en relación a otros servicios. Si nos vamos a lo que sería la atención sanitaria, por un lado encontramos que muchas de las personas que atendíamos pues carecían de diagnóstico y de tratamiento, y eso daba lugar pues, a quedarse en muchos casos fuera como del sistema, en una especie de limbo. No tenían tratamiento, no podían acceder a prestaciones porque no estaban valorados en muchos casos, y los comportamientos de estas personas, como decía antes, pues eran incompatibles con las propias normativas de los recursos convivenciales. Otro aspecto a destacar en la atención sanitaria era el rechazo que las mismas personas sin hogar tenían hacia los tratamientos. Muchos de ellos, pues como sabemos, no asumen que tienen esta problemática, y ellos mismos no querían acudir cuando les proponíamos acudir a las citas médicas, y en muchos casos pues eso, ni eran conscientes de su realidad ni aceptaban ningún tipo de ayuda. Luego, en atención primaria, nos encontrábamos por dificultades en los acompañamientos a las citas médicas, en muchos casos por no tener el personal suficiente para poder realizar estos acompañamientos. Luego, cuando solicitamos derivaciones a salud mental en la atención primaria, pues en muchos casos encontrábamos pues, que no había una predisposición hacia estas derivaciones, y lo más problemático, sin duda alguna, era cuando teníamos a personas en situación de sin hogar y extranjeras y sin documentar. Entonces, la problemática pues, se agravaba todavía mucho más. En cuanto a las especialidades, ¿qué podremos decir? Pues que teníamos una excesiva demora en la cita previa, había citas con 1 o 2 meses. Entonces, claro, cuando a nuestro recurso llegaba una persona con estas situaciones, nosotros lo que queríamos era abordar con rapidez la problemática, ya que esa persona estaba allí en ese momento, y claro, cuando nos daban una cita de cara a 1 mes o 2 meses, o incluso con los horarios, cuando nos daban una cita a las 8 de la mañana, una persona que duerme en la calle, y una persona con una problemática, un trastorno mental, pues conseguir que esa persona esté a las 8 en la puerta de tu recurso para que tú lo lleves a la cita era imposible y muy complicado. Por otro lado, pues veíamos que había escasa coordinación entre especialidades, por ejemplo, entre salud mental y neurología, un intercambio ahí de pasarse un poco la bola, siempre una predominancia del tratamiento psiquiátrico sobre el psicológico, y que pues quizá detectamos una falta de mayor colaboración por parte de los trabajadores y los trabajadores sociales. Y luego se presentaban los casos de patología dual, personas con enfermedad mental y con adicción, que veíamos que casi exclusivamente la oferta de atención que se daba venía desde la problemática de adicción y no de la salud mental o de las dos en su conjunto. En cuanto a los dispositivos residenciales, pues veíamos que había una deficiente coordinación con FAISEN, entre FAISEN y la entidad de la red. Desconocíamos los procedimientos de acceso, criterios de ingreso y demás a FAISEN, y veíamos también que las personas con patologías mentales consideradas no graves, pues no encontraban recursos asistenciales o residenciales adecuados para ellos. En cuanto a urgencias, pues bueno, también esto era todo un mundo, porque era muy difícil para las personas que vivían en situación de calle y que te presentaban trastornos y problemas de salud mental, pues en muchos casos acceder a la urgencia, y luego en las urgencias pues que fuesen atendidos
desde un punto de vista más psiquiátrico. Tras la asistencia y el diagnóstico, ¿qué problemas veíamos? Pues que había una falta de adherencia al tratamiento. Una vez que estaban diagnosticados, pues muchas de estas personas pues no tenían, no seguían el tratamiento, pues por no tener un control médico, por no tener a nadie que le hiciera un seguimiento adecuado. También encontrábamos personas con diagnósticos ya antiguos, de bastantes años, y que quizás los diagnósticos no estaban actualizados y que otra vez iniciar toda la ruta de derivación, salud mental, diagnóstico, valoración, pues era bastante complejo. Como decía antes, la falta de seguimiento médico y de control sobre la comunicación, y otro problema añadido, al no tener recursos económicos de estas personas, pues el pago de los medicamentos. En relación a otros servicios, hemos visto ya hacia nuestras propias entidades, hacia la atención sanitaria y hacia otros servicios, ¿qué problemáticas veíamos? En cuanto a la valoración de la dependencia y la orientación para discapacidades, pues veíamos que las valoraciones se dilataban en el tiempo, muchos meses, incluso años, y que también encontrábamos dificultades especiales cuando queríamos que se valoraran a personas que presentaban situaciones de discapacidad intelectual. También en relación a la policía, a los cuerpos de seguridad del Estado, de la policía local, pues veíamos que no había ningún protocolo de actuación coordinada con ellos, y que esto era una problemática que teníamos siempre, el tema de la identificación de personas sin hogar, incluso con salud mental, porque muchas veces teníamos el caso de personas que no sabían ni cómo se llamaban, o que un día se llamaban Juan Fernández y al otro día eran Carlos Jiménez, y así pues era imposible saber pues, de dónde partíamos, quiénes eran realmente y cómo documentarlo. En relación también a otros dispositivos, bueno, pues teníamos muy poca información sobre la Fiscalía, juzgados, Fundación de Tutela y todo este mundo relacionado con los problemas de salud mental, y no sabíamos tampoco cómo dirigirnos a estos ámbitos, y no había protocolos de actuación con ellos. Bien, una vez que no me pierda. Hemos visto entonces un análisis de la realidad que atendíamos. Intentábamos ser críticos con esta realidad, ya digo, mirándonos hacia nosotros y también hacia afuera, pero también no queríamos solamente quedarnos en el análisis frío de los datos, sino también poner sobre la mesa propuestas de actuación. Bien, ¿cuáles son esas propuestas de actuación que nos proponíamos? Decíamos que queríamos crear una comisión de coordinación y seguimiento donde estuvieran representadas todas las partes implicadas en la problemática, pues los dispositivos de salud, atención primaria, salud mental, distrito sanitario, los hospitales, FAISEN, policía, justicia, Fundación de Tutela, Instituto de la Mujer, además de las distintas entidades que componen la red. O sea, éramos muy ambiciosos y creíamos que la solución pasaba por actuar de una forma coordinada entre todas las administraciones y las entidades vinculadas al tema, al sector. Por otro lado, creíamos que había que elaborar protocolos de actuación coordinada que mejoraran pues, la atención, la agilizaran, y también pues, nos preocupaban los casos urgentes, a los que había que dar respuesta en poco tiempo, y cómo podíamos atender eso y cómo podíamos articular un protocolo para actuar mejor, ¿no? Por otro lado, pues también nos proponíamos que era bueno elaborar campañas de sensibilización y de formación dirigida a la población general y, sobre todo, a los técnicos y las personas pues, que trabajan al día a día con este tipo de personas. También pues, entendíamos que hacía falta y creíamos que era bueno poner en la mesa que hacían falta recursos de alojamiento para personas con problemas de enfermedad mental y, bueno, proponíamos pues, en un principio que eso se podía hacer en colaboración con la Delegación de Vivienda de la Junta de Andalucía, con Milconsa a nivel municipal en Córdoba, y que esta colaboración en el tema de la vivienda no dependiese únicamente de requisitos especiales, como por ejemplo la obtención de un grado 2 de dependencia, ¿no? Sino que pudiéramos articular otra medida, otra forma, para que la gente pudiera acceder a la vivienda y no de una forma tan estrecha, ¿no?
Por otro lado, también decíamos que era bueno pues, que los propios recursos dispusiéramos de personal preparado, psicólogos especializados en la intervención con personas sin hogar, y también la puesta en marcha de actividades preventivas, porque también creemos que era importante, a través de talleres ocupacionales, actividades recreativas, culturales, talleres de afrontamiento y control de la agresividad, resiliencia, etcétera. Bien, una vez visto el análisis que hacíamos de la red, las propuestas que queríamos poner encima, y vemos cuáles son los cambios y las mejoras que tras este recorrido hemos visto que se han experimentado. Bien, hicimos, ya como he dicho antes, un largo peregrinaje por un montón de entidades, de administraciones, y ahora vamos a ver de alguna forma detallada lo que se ha conseguido a través de estas reuniones con cada una de ellas. Con Policía Nacional conseguimos abrir un canal de interlocución directa a través del Inspector de Protección de Participación Ciudadana, que nos ha permitido pues, resolver determinadas incidencias que se nos presentaban. Pero sí es verdad que aún faltan definir protocolos más estables de coordinación. En cuanto al Centro de Orientación y Evaluación de Discapacidades, hubo, podemos decir, que buena sintonía con este equipo y que la comunicación fue fluida. El EVO designó una trabajadora social como canal de acceso a las entidades de la red, lo que ha facilitado enormemente pues, la resolución de muchos de los problemas que teníamos, ¿no? A través de este contacto directo. En atención primaria pues, podemos decir que nos sentimos muy satisfechos. La colaboración ha sido total y los logros creemos que están ahí muy patentes, ¿no? Una vez que nos dirigimos a ellos, el Distrito Sanitario marcó unas directrices, se creó una comisión de trabajo con personal de ellos y personal también nuestro de la red, donde había pues, trabajadores sociales, enfermeras, médicos y tal, y se ofertó la creación de un POE, de un programa operativo estandarizado que protocoliza la intervención con las personas sin hogar. Este POE pues, recoge una serie de medidas que creemos que son muy importantes. Por un lado, la existencia de una tarjeta más cuidado, específica para las personas sin hogar, lo que se traduce en un acceso directo a la atención de las personas y siempre tenemos un personal técnico de referencia, o bien a través de la enfermera de enlace o del trabajador o trabajador social, pues nos facilita la llegada directa o la petición de la cita, la consulta para nuestro usuario. También se valora y se permite que esté presente la figura del acompañante, ¿no? Entendíamos que muchas veces era importante que, además de escuchar a la persona, al usuario, pues el médico o la médica nos escuchara también a los profesionales que estábamos trabajando día a día con esa persona. Y a través del POE pues, también se permite y se valora este acompañamiento. Por otro lado, el tema del registro de los usuarios, de aquellas personas que tenían problemas de documentación, pues establecer mecanismos claros para resolver esto y para que se puedan registrar. Y también el tema del visado de la receta, pues también se ponen unas normas muy claras para que se puedan llevar a cabo y la dispensa de estas recetas que necesitan un visado. El POE se presentó en todos los centros de salud de Córdoba. Esta presentación tuvo lugar por las diferentes entidades de la red y creemos que fue muy útil porque sirvió tanto para los profesionales de la red para conocer a los distintos profesionales de los centros de salud como para estos profesionales también conocernos más de cerca y conocer los recursos que tenía la red Cohabita, ¿vale? Y ya digo, con atención primaria los resultados los valoramos muy positivamente. En el caso de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental, también podemos decir que bueno, ha sido una de aquellas administraciones que hemos tenido mayor número de contactos. También bueno, pues la relación ha sido buena, creemos. Se elaboró más recientemente otro plan operativo. Y este plan operativo pues, venía un poco marcado por el que ya teníamos de salud de atención primaria. Este POE pues, tiene menos recorrido y estamos pendientes de hacer una evaluación del mismo. Pero sí a priori pues, vemos que tiene algunas dificultades, ¿no? Que pues, no resuelve el asunto fundamental que nos preocupaba,
que era el del acceso prioritario de las personas sin hogar y con esta problemática a los servicios de salud mental, que sí en el caso de la atención primaria pues lo teníamos garantizado a través del POE, ¿no? Y también pues, faltan por definir mecanismos de actuación conjunta, por ejemplo, en el caso de los casos de patología dual, ¿no? De concretar cómo actuamos cuando tenemos personas con adicciones y con problemática de salud mental. Y también pues vemos que no existen servicios, no existe una intervención en calle con estas personas. Y que cuando nos pusimos a investigar un poco, pues vimos que en otras ciudades, pues afortunadamente, pues sí tenían. Y luego en el resto de las jornadas, pues vamos seguramente a ver algunos ejemplos de ello, ¿no? En cuanto al CPD, la Unidad de Drogas y Adicciones, también hemos tenido varias reuniones, la comunicación ha sido bastante buena con ellos y bastante recientemente también se ha puesto sobre la mesa y se ha elaborado un protocolo de actuación conjunta y se habla en este protocolo también que va a haber una comisión donde se van a tratar los casos, de alguna forma llamados complejos, aquellos casos que van rebotados una y otra vez desde el propio CPD hacia los recursos y que no acaban nunca de buscarse soluciones definitivas, pues para estos casos también poner una comisión a disposición. Y igual que en salud mental especializada, pues tampoco vemos que se resuelva el tema de las personas con patología dual. En cuanto a FAISEN, bueno, somos muy claros, no hemos tenido ningún resultado aparente. Con ellos tuvimos un contacto, se habló de que estuvieran presentes en las mesas de coordinación que tenemos con los servicios especializados de salud mental, pero hasta ahora pues no se ha producido esta presencia en estas comisiones y ya digo, pues no hay resultados de momento, ¿no? Esperemos que en un futuro sí lo haya. Con el Instituto Andaluz de la Mujer también estuvimos algunos contactos y lo que nos dijeron pues que el IAS no tenía recursos específicos para mujeres en situación de sin hogar, que los recursos que tiene son conveniados a través de subvenciones con otras entidades y que nos animaban pues a presentarnos dentro de la convocatoria a alguna entidad que iniciara un nuevo proyecto específico para mujeres en situación de sin hogar. Nos invitaban a ello, pero claro, el tema de las subvenciones ya sabemos cómo es y la inestabilidad que ello produce. Otros cambios y mejoras que absorbábamos en cuanto al servicio de valoración de la dependencia de la Junta, pues una vez que nos dirigimos a ello, se nos remitió a la Comisión Provincial, que viene a continuación, que lo voy a leer el título, Comisión Provincial Interinstitucional para la Mejora de la Coordinación y Atención a las Personas con Discapacidad en situación de dificultad y apoyo a las mismas en proceso de incapacitación. Bueno, pues detrás de este nombre tan largo, lo que hay es una puerta y una esperanza, creemos desde la red, para resolver muchos de los problemas que en un principio nos planteábamos. Esta comisión pues viene auspiciada desde la Junta de Andalucía, está presente la Junta de Andalucía, la oficina del Defensor del Pueblo andaluz, la Federación de Municipios, en fin, muchas administraciones. Esta comisión establece que hay una comisión autonómica y también diferentes comisiones provinciales. Y en la comisión provincial, pues ya, como digo, pues están presentes diferentes administraciones, muchas. La Delegación de Igualdad tuvo a bien invitarnos a la Red Cohabita a constituir un grupo de trabajo dentro de esta comisión. El Ayuntamiento de Córdoba sí pertenece a la comisión y a través del Ayuntamiento, pues digamos que la red está presente en esta comisión. Ahí se están abordando, estamos esperanzados, digo, porque ahí se están abordando todos aquellos casos complejos que veíamos reunión tras reunión de la red que no tenían solución aparente y que siempre nos estrellábamos con esto, con el rebote de un servicio a otro, de un recurso a otro y que no sabíamos cómo actuar con ello. Pues parece ser que a través de esta comisión pues sí se va a intentar, entre todos, de forma coordinada, buscar soluciones y también está ahí incluida pues, la Fiscalía y a través de la Fiscalía pues también se está instando a que se resuelvan determinadas problemáticas. Bien, para ir acabando, ¿cuál es el... ¿Este agua para mí, María? Estoy ya un poquito...
Ay. Por hacer un balance final de todo este recorrido y de todo este rollo, entre comillas, que os he soltado. Visto en los arranques de la red Cohabita, visto el diagnóstico que nos marcábamos, el estudio que hacíamos sobre la problemática de personas sin hogar y salud mental, vistas las propuestas que poníamos a disposición de las diferentes entidades con las que nos queríamos coordinar, visto el recorrido, ya digo, el balance que nos hacemos es, sin duda alguna, bastante positivo porque estamos hablando de un recorrido de poco tiempo, 2014-2015, estamos en 2017, son apenas 2-3 años y creemos que el balance es muy bueno y muy esperanzador. ¿Qué hemos conseguido? Por un lado, difusión de los recursos de la red, que los recursos de la red y las diferentes entidades sean conocidos y reconocidos por la ciudadanía y por las diferentes administraciones y recursos que hay en la ciudad. Y luego, aquellas propuestas que he hablado antes de ellas y que poníamos en el estudio y que queríamos llevar adelante, pues vemos que algunas de estas propuestas se han conseguido. En mayor o menor medida, pero sin duda alguna podemos hablar de que algunas son éxitos, son palpables, ¿no? ¿Qué propuestas hemos conseguido? Pues hemos abierto canales de comunicación. El hecho de haber tenido muchas reuniones con muchas personas y ponernos cara, ponernos voz, esto ha permitido pues, que la reacción sea más directa y que muchas veces con una llamada telefónica o una reunión, un contacto, pues hayamos resuelto muchas problemáticas que antes no se quedaban siempre ahí atrás, ¿no? También hemos conseguido el acceso preferente y la discriminación positiva hacia nuestro colectivo de actuación, hacia las personas sin hogar. Esto creemos que es importante y que era necesario. Y ya digo, a través de algunos protocolos y algunos servicios sí hemos conseguido que se discrimine positivamente el acceso a los recursos. Por otro lado, pues como hablábamos antes, se han elaborado protocolos. Ahí está pues, el POE de atención primaria, el POE de especialidades de salud mental, también el protocolo con el CPD. O sea que esta necesidad de protocolos que detectábamos, pues algunos de ellos se han conseguido. Queda mucho camino por recorrer, pero algunos ya están ahí, ¿no? Por otro lado, pues esta comisión de coordinación que un poco ilusoriamente nos proponíamos al principio, que nos gustaría pues, que estuvieran representadas todas las entidades sobre una mesa y nos pudiéramos coordinar, relacionar y tal, de alguna forma, a través de esta comisión provincial, pues puede ser un lugar donde pueda darse esta coordinación que estimamos necesaria y donde podamos poner el nombre y apellido, porque en esta mesa se presentan las personas con su nombre y apellido y, hablando de la persona, se trata entre todos de buscar las soluciones. Por otro lado, cuando hablábamos de la necesidad de recursos de vivienda, pues actualmente hay más recursos de vivienda para personas sin hogar en la ciudad de Córdoba. Como sabéis seguramente, pues a través de Fundación RAI y el Ayuntamiento, pues hay un programa de Housing Fair funcionando en Córdoba, hay habilitadas unas 10 viviendas, seguramente en el futuro se va a ampliar. En proceso de creación hay una unidad de calle para intervención diurna con personas sin hogar y también en proceso, ojalá algún día también sea realidad, lo recalco, tengamos un centro de día también para personas sin hogar en situación de calle, ¿no? ¿Qué más balance hacemos? Luego detectamos últimamente que parece que está muy de moda todo este sector, afortunadamente digo, o desgraciadamente, según se mire, está muy de moda este sector de las entidades relacionadas con personas sin hogar, porque a la red últimamente nos han llegado muchas propuestas de entidades que quieren iniciar servicios o que ya están realizando servicios en la ciudad y que quieren incluso pues, adherirse a la red. Por tanto, para nosotros es un orgullo y una satisfacción pues, que esto despierte el interés de las entidades y que haya cada vez más entidades que se quieran sumar a estas actuaciones, ¿no? Y, por otro lado, pues decir que hay una mayor sensibilización o detectamos una mayor sensibilización social en general. Ahí estaban pues, el éxito de asistencia de público a la segunda jornada, la que realizamos el año pasado, o luego también pues, cuando nos planteamos hacer la celebración conjunta del Día de la Internacional de las Personas sin Hogar, pues vemos que tiene bastante repercusión pública. Así que detectamos, pues, en definitiva, que hay una mayor sensibilización dentro de la sociedad.
Por último, en este balance, decir, bueno, pues que tenemos mucha alegría, también como veis, hemos puesto en la mesa, quedan muchas sombras, todavía tenemos muchos retos por delante, y pensando en esos retos, por eso se pensaron o nos llevaron a realizar esta jornada de buenas prácticas, que queríamos abordar específicamente la problemática de las personas sin hogar con temas de salud mental, y queríamos ofrecer nuevas perspectivas. Por eso, pues, como sabíamos, éramos conocedores de que en otras ciudades había experiencias muy positivas, emprendedoras y que funcionaban en este campo, pues por eso nos llevaron a llevar a cabo adelante estas jornadas. Bien, y ahora pues yo creo que es la parte más importante de esta charla, que son las personas, ¿no? Entonces yo le voy a pasar ahora la palabra a María, pues para que intentemos también ponerle voz, rostro, igual puede ser más difícil, pero por lo menos ponerle voz a todas estas personas que son los protagonistas de todo esto que hemos ido comentando. Muy bien, pues antes de nada, buenos días, ¿no? Y agradecer la presencia a todas las personas que estáis aquí. Y bueno, sobre todo que si hay algo que como red tenemos claro, es que esta jornada no tendría sentido sin las personas usuarias y participantes de nuestros proyectos, ¿no? Así que antes de nada agradecer su presencia y motivación hacia esta jornada y agradecer la presencia de muchos de ellos y ellas que están hoy aquí compartiendo este día con nosotros. Bueno, y tras realizar un balance de 2 años de la trayectoria de nuestra red en esta materia, pues no podemos concluir sin realizar una especial mención a nuestra misión, ¿no? Nuestra misión como red es trabajar conjunta y coordinadamente promoviendo el compromiso e implicación de todas las entidades, tanto públicas como privadas, y sensibilizar a la ciudadanía sobre la situación de las personas sin hogar, y hoy en concreto especialmente pues, las personas sin hogar con algún problema de salud mental. Bueno, esto no podemos ni queremos hacerlo sin poner en el centro, en el lugar donde deben estar, a estas personas y a sus situaciones, derivadas de muchas circunstancias y entre ellas de las más sangrantes, pues el problema de la salud mental. Poniendo rostro y nombre a esta historia de vida que se acercan a nuestras entidades, buscando orientación y apoyo para dar respuesta a la carencia de necesidades básicas: techo, comida, alimentación, higiene, salud, afecto, en definitiva, buscando espacios de esperanza y acogida. Sin olvidar que todo esto ha de partir de un enfoque de derechos y garantías sociales que no podemos obviar y del que todas las personas y entidades públicas y privadas pues, somos responsables. Para ello, queremos ofrecer varios testimonios, algunos literales y otros transcritos de personas que han pasado o están aún en nuestros recursos. En ellos lo que ponemos de manifiesto son los procesos de vida de estas personas y especialmente las dificultades que parten o han partido de su situación de estar sin hogar y sobre todo pues, de su situación de salud mental, ¿no? La falta de adecuación de nuestros propios recursos, la falta de recursos apropiados, el desconocimiento por parte de los profesionales que nos dedicamos a atender a las personas, en fin, muchas situaciones que han de interpelarnos y movilizarnos para llegar a alcanzar la sociedad inclusiva y respetuosa con los derechos de todas las personas y especialmente con las personas que están en una situación de mayor vulnerabilidad, ¿vale? Nos lo debemos y sobre todo se lo debemos a ellos por justicia y por humanidad. Hemos facilitado a varias personas de la sala 10 sobres donde se encuentran estos 10 testimonios. Procederán a leerlos con una careta blanca. Esta pretende significar, por un lado, la invisibilización de estos rostros y situaciones de personas sin hogar y también el estigma derivado de los problemas de salud mental que conlleva, además de encontrarse en esta situación. Como han dicho, invisibilizados, pero no son invisibles, ¿no? Para complementar esta visión, queremos iniciar este momento testimonial con la intervención de 2 profesionales de la red, psicólogos de la Casa de Acogida Municipal y de la Casa de Acogida Madre Redentor de Cáritas, cuyo trabajo directo con las personas pues, nos puede dar luz sobre la realidad que nos acontece. Así que si procedemos con el micrófono, si puede ser. Diego Requena, el compañero, inicia. ¿Vale? Bien. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Sí, desde ahí si quieres. Vamos, si quieres subirte no hay problema, ¿eh? El escenario es tuyo. Sí. ¿Probando? Bueno, en realidad, cuando me comentó María eso, ¿no? Que diéramos un poco la visión también de los profesionales y las profesionales de la casa en materia de salud mental, hice un escrito que realmente, muy corto por no alargarnos,
y algunas cosas se solapan con lo que ya habéis comentado, porque obviamente todas trabajamos en lo mismo, ¿no? Pero bueno, comienzo. Hablar de personas sin hogar hoy en día es, como sabéis, la mayoría de vosotras y vosotros, hacerlo sobre un colectivo de personas muy heterogéneo. Y esto en numerosas ocasiones dificulta mucho trabajar con unas normas y un entorno que debe ser el mismo, por aquello de la igualdad y tal, ¿no?, para todas las personas. Este hecho se hace más notorio aún cuando hablamos de personas que además padecen alguna enfermedad mental, ya que a día de hoy, y por mucho que pongamos de nuestra parte, como hemos visto en la presentación, nuestros recursos no están adaptados a sus necesidades, por lo que suelen reforzarse la idea de que estas personas no quieren ayudarse a sí mismas, ni quieren aceptar ayuda de ningún tipo externa, o no aceptan ningún tipo de normas, ni quieren o normas impuestas, cuando en realidad lo más probable que ocurra es que no se le está ofreciendo una ayuda adaptada a su problemática concreta. Esto puede dar pie, como se nombra en las recomendaciones de la guía de trabajo de personas sin hogar con problemas de salud mental, como creo que algunas de las personas que realizaron esa guía nos van a hablar posteriormente. Esto puede dar pie a que se genere una exclusión dentro de la propia exclusión social. Sí, son personas que se excluyen en los propios recursos que son específicos para personas en exclusión, debido a esa falta de recursos materiales y humanos. A la hora de intervenir con estas personas en esta situación de extrema vulnerabilidad, desde un punto de vista del profesional, en mi caso, por ejemplo, y supongo que será compartido, es especialmente frustrante el momento en el que crees detectar sus necesidades, su problemática, pero ves que no puedes ofrecerle la ayuda adecuada. Es más, quizás en coherencia con el régimen interno del centro, como decíamos antes, debes acabar expulsando a esa persona por su conducta, por su falta de cumplimiento de las normas, sabiendo que acabará en la calle y agravándose aún más su problemática. En esta línea, también es duro observar cómo las personas que viven estas condiciones pasan del pesimismo y la tristeza iniciales por no salir de esta situación, lo cual es lógico y común debido a sus circunstancias, a algo muchísimo más grave para cualquier persona. Conforme se va agravando su realidad, vemos como esa tristeza inicial y ese pesimismo da pie a algo mucho más grave, como decía, que es la indiferencia, la despreocupación total por sí misma, por su salud, por su presente, por su futuro, hastiada de salir rebotada una y otra vez de los distintos recursos por los que pasan. Como bien sabéis, en cuanto al número total de personas, siguen siendo menos que los hombres que se encuentran en esta situación, pero las mujeres que llegan a vivir una situación de calle en un porcentaje alto, según las estadísticas propias que manejamos, suelen presentar problemas muy graves a todos los niveles, incluidos, por supuesto, los problemas relacionados con salud mental. Quizás sería el momento de revisar el planteamiento que tenemos a la hora de repartir las plazas en los distintos recursos o incluso valorar opciones de intervenciones más específicas para las mujeres que padecen esta situación. A continuación, Manuel Morales, psicólogo de la Casa de Acogida Municipal. Hola, buenos días. Bueno, pues nada, comentaros un poco también nuestra opinión también como técnicos, ¿no?, de la red, cuál es nuestra experiencia también con trabajos con personas sin hogar. Suscribo totalmente lo que ha comentado mi compañero Diego, y bueno, yo cuando María y Eduardo me preguntaron qué destacaría sobre la atención, ¿no?, a nivel técnico, ¿no?, en personas sin hogar, en problemas de salud mental, destacaría sobre todo la falta de atención psicológica que reciben las personas sin hogar, ¿no?, en su problema de salud mental. Estamos muy acostumbrados a ver cómo se les atiende a nivel psiquiátrico, pero a nivel psicológico son muy pocos los que realmente... Vaya a poner enfrente si queréis, que me da un poco de cosa daros la espalda. Entonces, eso era un poco ver que casi todo el tratamiento que las personas sin hogar reciben es casi todo un tratamiento psiquiátrico, muy poco psicológico, ¿no? Según datos de la Organización Mundial de la Salud, dentro de nuestro sistema sanitario, aquí en España,
solamente hay 4 psicólogos por cada 100.000 habitantes, cuando la media europea es de 18 psicólogos por cada 100.000 habitantes. O sea, realmente esto no es un problema solo que atañe a las personas sin hogar, es un problema real para la población en general, ¿no? Entonces, vemos como que un psicólogo pueda atender a la patología mental de una persona sin hogar es casi imposible por las propias circunstancias de la persona sin hogar y después la dificultad de acceso a la asistencia psicológica, ¿no?, aquí en España. Bueno, lo único también destacar es que vemos que el tratamiento que está recibiendo las personas sin hogar en su problema de salud mental es un tratamiento parcial, porque solo se atiende al síntoma, solo se atiende solo se atiende a nivel de farmacología, ¿no? Y sí que pensamos que es clave trabajar con personas sin hogar a través de las necesidades de la misma persona, ¿no? Hacer que la persona sin hogar conecte con sus propias necesidades y se haga responsable de ellas y al mismo tiempo poder dotarles de la habilidad de la estrategia necesaria para poder responsabilizarse de su propia situación y que ellos tomen un papel activo en su proceso tanto terapéutico como de inserción social, ¿no? Nosotros, o por lo menos por mi parte, yo sí abogo más por un punto de vista psiquiátrico más comunitario y más centrado en la persona, que trabaje más en sus necesidades y no tanto en el síntoma, no tanto a través de medicación. Y por otro lado, pues que a nivel psicológico la presencia de los psicólogos tengamos un mayor protagonismo, que podamos trabajar de manera interdisciplinar junto con los psiquiatras y se pueda atender en la globalidad del trastorno mental, tanto el aspecto psiquiátrico como psicológico. Y nada, eso es. Gracias. Bueno, vamos a proceder a leer los testimonios que tenéis las personas en la sala. ¿Vale? El testimonio número 1, por favor. Buenos días a todos. Me llamo Francisco. Estoy en la casa de Recuida de Cáritas. Y me siento muy feliz, de verdad. Tengo el corazón muy feliz por la ayuda que me están haciendo. Yo soy repetidor. Yo en el 2014 tuve problemas de la vida. Tuve muchos problemas. Yo he estado casado, divorciado. Tengo 2 hijas. Por cierto, en el comedor de los padres de Gracia lo conocen. Pero eso me duele porque a mi hija, pero antes estoy yo. Antes estoy yo y mi cura me la tengo que hacer yo. Yo sé que a veces yo para mí he pensado que soy el culpable, pero yo he acudido a personas que están puestas ahí y te ayudan muchísimo. Muchísimo que te ayuda, tanto el psicólogo como los médicos especialistas para todo. Claro, y no quiero decir de esto que yo hable malamente de nadie. Y claro, yo en ADEA también me conocen, en el Certo Sur. Pero lo que pasa es que yo era una persona que iba solo. El problema mío es que me tumbaba en un sitio y veía 4, digo no, para no causar yo problemas, más problemas tengo yo que estoy en la calle. Yo pensaba eso, pero eso no lo pensaba muchas veces. Quería a veces, yo qué sé, o morirme o no morirme. Porque a mí la soledad sobre todo, es el más daño que me ha hecho. Me he tirado bastante tiempo en la calle, pero la soledad para mí era como un infierno. ¿Qué hice? Bueno, desde 2014 me fui para Sevilla, estuve hablando con la asistenta y me lo dijo y dice, Francisco, tú no eres malo, pero si tú tienes un problema, el problema tú, si haces caso, tú sales de esto. Porque te veo valiente, no te veo un hombre que no quiere vivir, sino para adelante. Entonces hablé con la asistenta de Sevilla, estuve un tiempo, luego ya me vine para acá. Venía los problemas, venía mi hija a pedirme dinero.
¿Cómo te voy a dar yo, hija, si tú no te estás curando? ¿Tú no ves a tu padre el paso que está dando? Paso firme. Cuando hay que dar un paso, firme, que tú sepas que te va a salir de todo. Y no sigue. Yo le he dado muchísimos consejos a mi hija. Y a que era su pareja, no sé. Yo de eso no quiero hablar. Consejos que se la ha tomado a la espalda. La ha entrado por aquí y la ha salido por aquí. Yo, mira, mi hija, me vas a perdonar. Pero antes estoy yo. Si nos vemos algún día, yo no me niego de darte un beso porque soy tu padre. Pero cúrate. Cúrate de dar el paso que ha dado tu padre. Ni no me ha tratado, ni le he pegado, ni a mi mujer. Yo me divorcié, el piso era mío. La ley. El abogado, en fin, todo. Y el fiscal, a mí el fiscal no me ha puesto alejamiento 500 metros de mi mujer. Hola. Yo estaba trabajando y era 300 euros que le daba yo la cartilla a mi hija porque eran pequeñas. Lo decía yo. Y a mí me hacía falta. Paco, que son 10 testimonios, que tenemos que hablar un montón. Que tú sabes que te vienes muy arriba, que te gusta mucho. No, que es que están ahí esperando también un poquito y como tenemos el tiempo limitadito, para que se lo pase al compañero, y eso ¿vale? es todo. Eso es todo que yo tengo en mi corazón. Y gracias por escucharme. Compañero, muchas gracias. Apañado. Me alegro, me parece estupendo. Buenos días, mi nombre es Rafa y tengo 38 años. Por desgracia, estos dos factores se cumplen en mi vida. Y os puedo asegurar que si para una persona sin enfermedad mental ya es un duro palo el hecho de estar sin hogar en la calle, disculpad los nervios, pero no estoy acostumbrado. Para un enfermo mental es un palo mucho mayor. Un enfermo mental, os hablo de mi caso en concreto, tengo un trastorno afectivo bipolar. La vida para mí ya es bastante complicada, incluso viviendo en una casa de acogida. Imaginen viviendo en la calle, sin una buena alimentación, una buena higiene y un buen descanso. Debido a la enfermedad, lo vemos todo mucho más difícil, mucho más inalcanzable y mucho más lejos, en definitiva, mucho más negro. Muchas gracias. Muchas gracias. El testimonio número 2, por favor. Muy bien. Pasamos de las caretas. Buenos días. Vivo mi día a día con mucha presión, inseguridad e incertidumbre, porque nunca sé qué quiero exactamente. Llevo institucionalizado algo más de 2 años y es algo que me tiene muy quemado. Debido a la medicación puedo llevar mejor el día a día, pero aún así, en los momentos que me estreso más, me siento muy superado por todo y soy incapaz de ver claro qué quiero hacer o hacia dónde quiero tirar. Pienso que tengo la necesidad de estar controlado por alguna entidad, pero a la vez no me imagino estar así más tiempo, porque una de las cosas que más me da ansiedad me genera siempre con la sombra de la expulsión ahí, porque aunque ahora no me comporto mal, sé que hay unas normas que hay que respetar y si no las hace acaba en la calle. Esa es mi espada de Damocles. Muchas gracias. 4. Si queréis quedaros en el mismo sitio, no hay problema, que para que lo hagamos ágil, que es que tenemos poquito tiempo, ¿vale? Buenos días, soy Estrella, llevo más de 20 años rebotando de un sitio para otro, casa de acogida, comunidad terapéutica, albergue. Tengo la sensación de que va pasando mi vida con el único fin de llegar a tener la edad para ir a una residencia, que va a ser el primer hogar, entre comillas, del cual no me van a echar. La verdad es que me cuesta seguir un tratamiento. Aunque muchas personas me tratan bien, la última vez que fui a mi psiquiatra me dijo que no sabía por qué estaba allí, que mi problema era social y por mi adicción y que también era por mi actitud. No tenía diagnóstico.
Me sentí juzgada y culpable por mi situación. Aunque tengo mi pensión, no me siento capaz de vivir sola. Le tengo mucho miedo a la soledad y volver a consumir. ¿Tú eres? El 5. Cuando llegué por primera vez al comedor social. Era la triste estampa de Robinson Crusoe, pero a diferencia del personaje literario, no me hallaba perdido y solo en una isla, sino en una ciudad de 300.000 habitantes. Mis harapos, mi barba y mis cabellos abandonados hablaban de una vida sin presente y de un caminante sin rumbo. Tras pasar por los servicios de ropero, ducha y barbería, atendidos por los voluntarios, aparecí ante vuestros ojos como una nueva persona. Desde entonces soy un habitual del comedor. Creo que todos los que trabajan en el centro me han tomado cariño, pero en mi cabeza hay algo que no marcha bien. A veces soy Juan Melchor Duval, otras Juan Sánchez Campos. Hay días que recuerdo haber nacido en Extremadura, otros en Polonia y otros en Saigón. Hablo de mi juventud en Varsovia, ocupada por los nazis, y de viajes por Asia Central. Solo sé que duermo en la calle y que un trabajador social me ha dicho que están hablando con la policía y con salud mental para poder identificarme y saber cuál es mi enfermedad, pero aún no se ha conseguido nada, y esto se hace odiosamente lento. El 6, por favor. Me llamo Antonia y tengo 27 años. Me han dicho que tengo trastorno límite de la personalidad. Siempre he sentido que mi familia no me quería y aunque algunas veces pueda hablar y estar cerca de ellos, siempre hay una nueva bronca y me vuelvo a alejar. Estuve consumiendo hasta hace 13 años y esto también me ha dejado tocada de la cabeza. Hay días que me siento muy bien y hay otros que me siento fatal. Dicen que mi manera de entender la realidad va condicionada por mi propia enfermedad. Voy enganchando una pareja con otra. Ahora llevo mucho tiempo con un hombre. Hay días que estamos bien y otros muy chungos. Necesito que me quieran y hago cualquier cosa para conseguirlo. Lo aguanto todo, incluso algunas veces me pongo en peligro. Muchas veces no sé qué pensar, aunque sigo los tratamientos que me mandan, no es suficiente. Necesitaría algún tipo de terapia que me enseñase a gestionar mis emociones para tener relaciones sanas con mi familia, mi pareja y con la sociedad. Testimonio 7. Soy de Rumanía. En España he estado trabajando muchos años en el campo y en las ferias de los pueblos y ciudades. Un día, la policía me llevó a una casa de acogida tras salir del hospital y me metí en un contenedor a buscar cosas para después venderlas. Me fui de la casa y después de haber estado ingresado muchos meses en el hospital, volví a salir a otra casa de acogida. Una infección me afectó a nivel neurológico y me mezcló palabras en rumano, mezclo palabras en rumano, en español o me las invento. Acumulo cosas, limpio el centro, en la calle, sin parar. No paro de repetir que me quiero ir al pueblo porque tengo trabajo. Y si sigo en la casa, pierdo dinero, porque aunque yo creo que me están esperando, nadie me espera allí. Nadie me hace caso y me enfado. Me peleo con la gente porque creo que me roban. Y cojo cosas porque creo que son mías, pero son de otras personas. Y me meto en problemas. Cuando me intentan explicar lo que pasa, algunas veces lo entiendo, otras veces no. Me pegué con un compañero en la casa porque creía que me había robado y me ha echado a la calle. Estoy tramitando la documentación con la embajada para que aún esté aquí. Vuelvo a dormir en la calle y no quiero dormir en la calle, quiero volver al pueblo a trabajar.
El testimonio 8. Me llamo Mari. Bueno, más bien me llaman Mari. Nadie sabe cuál es mi nombre real, ni cuánto tiempo llevo viviendo en la calle. Esa camiseta es muy bonita. ¿Me buscas una? Me gusta tomar café por las mañanas y no quiero ir a ningún sitio con otra gente a dormir. Algunas veces he entrado en recursos de baja exigencia porque tengo frío, pero a mitad de la noche me voy o me echan porque pego voces. Pego muchas voces, grito cosas, pero no siempre. Nadie quiere tenerme cerca. Por la calle hablo sola, a veces en voz baja y otras en voz alta. Y hay gente que me insulta. Me han pegado y me han echado algo en la cara que me quemaba. También hay gente en el barrio que me da comida. No consto en ningún sitio. Me han buscado pero no aparezco. Y por eso nadie puede ayudarme. Además, como digo que no quiero ayuda, quizás algún día ya no esté, quizás ni yo misma piense en esto. ¿Tienes un bocata o un cigarro? El 9. El testimonio 9. Hola, soy Rafaela, tengo 43 años y vivo en Las Moreras, en una vivienda que no pago porque no tengo recursos ahora y cuando los tengo los gasto en otras cosas que me gustan y en dárselos a mi hijo que está en la cárcel. Yo siempre digo que está allí por mi culpa. Ahora quiero que vayan a limpiármela porque está llena de bichos y de cosas que la gente y yo misma voy metiendo allí. No tengo agua, ni luz, ni manera de cocinar y por eso me paso todo el día en la calle. No me gusta vivir allí porque yo quiero tener mi casa en condiciones. He pasado por mucho en mi vida, cosas que no quiero ni recordar porque me hicieron mucho daño de niña y ahora también hay personas que abusan de mí. La gente no me cree, me llama loca y se ríen de mí, pero sé que algo me pasa. Desde Cáritas me ayudan con lo que pueden. La asistenta me echa el salario algunas veces y la psiquiatra me manda pastillas. Yo necesito mucha ayuda, pero no sé cómo pedirla. Y me voy a los sitios y me pongo a hablar con la gente hasta que se cansan de mí y me dan alguna cosa para que me vaya. Pero yo necesito que de verdad se preocupen por mí. Gracias. El testimonio 10. Yo sé que la lío muchísimo. Me hago daño a mí mismo y en ocasiones, bastante, también a los demás. Ahora estoy en prisión y he estado otras veces, pero cuando salga aún estoy peor. Estoy diagnosticado de esquizofrenia, pero además de no tomarme la medicación o tomármela de mala manera, no consigo dejar de beber. Y cuando bebo me pongo aún más agresivo o más triste y me quiero morir y amenazo con matar a los demás. He estado ingresado en salud mental. También he ido al CPD. He estado en casa de acogida y en todos los recursos que no se pueden imaginar. No sé si hay alguno que sirva para mí. Siempre la lío y no puedo contenerme. Si hay alguna persona que quiera hacer alguna pregunta, alguna reflexión, tenemos 15 minutitos, creo que es. Un poco 5, 10, 10 minutitos, ¿vale? Sí, hola. Mira, soy Luciano Cobo, soy el coordinador de la Unidad de Drogas y Adicciones, el CPD. Bueno, y el intervenir en este momento es pues, por manifestar efectivamente la buena experiencia que desde nuestros recursos, de lo que es la Unidad de Drogas y Adicciones, pues tenemos con la red Cohabita. De hecho, bueno, estamos participando en la elaboración de un protocolo de coordinación después de muchos años de trabajo que venimos desarrollando de manera conjunta, pues para poder dar respuesta a estas personas que se encuentran en situación sin hogar. Una de las cosas que se ha comentado antes, que me parece muy interesante, es el tema de la adherencia, efectivamente. Adherencia que yo quería puntualizar dos cosas sobre ella. Por un lado, efectivamente, las propias limitaciones de las personas hacen que esa adherencia sea bastante complicada a los tratamientos, a los planteamientos terapéuticos que se puedan hacer. Pero también tiene que ver mucho con esa adherencia, por lo menos yo sí lo pienso, todo el tema organizacional, es decir, en torno a los recursos
que ante unas situaciones como esta pues nos deberíamos de plantear de qué manera modificarlo, criterios también de los propios recursos para que estas personas puedan acceder a un mismo. También sería necesario pues replantearse cómo modificarlo y cómo adaptarlo a estas nuevas realidades. Y por supuesto también otro de los temas que se ha planteado, el tema de la formación de los profesionales. Con ello quiero decir que en el tercer Plan Andaluz sobre drogas y adicciones, una de las prioridades que hay es precisamente atender a las personas en situación de exclusión y con problemáticas de sin hogar y en otras circunstancias, ¿no? Lo que viene a decir que todo esto que yo he planteado pues es una necesidad que se plantea ya pues como una manera de estar obligados a tener que adaptarnos a esta realidad, y espero que eso se pueda ir desarrollando a medida que se va implantando este tercer Plan Andaluz sobre drogas. Por otro lado, también, deciros que hemos notado una demanda muy importante desde la coordinación que tenemos con la red Cohabita de personas sin hogar y con problemas de adicciones, teniendo en cuenta que más del 50% de las personas sin hogar pues tienen problemas de adicciones. El 58% incluso hace referencia a que se levantan y lo primero que hacen por la mañana es beber alcohol. Con lo cual el alcohol y otras patologías adictivas pues están muy presentes en esta situación, que junto con la patología psiquiátrica componen un pool bastante complejo y que necesariamente, como bien se comentaba también de la mesa, es necesario que haya una coordinación muy importante pues para dar respuesta a estas situaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Luciano. Manolo. Sí. Buenos días. Después de escuchar los testimonios, casi no tenía pensado decir lo que voy a decir, pero bueno, en honor a la verdad, resulta de que hay unos antecedentes en la historia que habéis presentado, ¿no? Esos antecedentes, por ejemplo, están en la coordinación que Julio Anguita, siendo alcalde de Córdoba, se preocupó de coordinar pues prácticamente las mismas entidades que estáis ahora coordinados. Cruz Roja, Trinitario se llamaba antes, Cáritas, etcétera, etcétera. Fue cuando el ayuntamiento se abrió a los servicios sociales y había también unos servicios especializados como era el COAS, Centro de Orientación y Atención Social. Estamos hablando del año 1984, donde se atendía de manera coordinada a las personas que venían de paso, transeúntes se llamaban antes, y mendigos. Yo presenté un proyecto al ayuntamiento, lo aceptaron y se puso en marcha, y en Huerto San Pedro el Real, allí se acogía a las personas, se le pagaba a los 2 profesionales, 2 trabajadores sociales y un psicólogo. Cáritas ponía las medicinas y Cruz Roja la asistencia sanitaria. Los trinitarios ya empezasteis con el padre Manuel y Isidro Rodríguez, que ya en paz descanse, pues también a aportar recursos, ¿no? Hombre, lo digo esto por honor a la verdad, ¿no? De que esto no es un invento de ahora, que ya se estaba poniendo en marcha, y la coordinadora esa se reunía incluso con el gobierno y demás. Pero es que además hay otro antecedente, bueno, no es de coordinación. En la Casa Madre de Dios me encontré allí unos legajos donde Agustín Moreno se preocupaba ya de atender a los mendigos con terapia ocupacional. Estamos hablando del año 1856 y por ahí. La Alameda de la Victoria había unos asientos y antes de los guardacoches, pues, personas que se sentaban, pues estos que estaban alojados en la Casa de Mendicidad de Madre de Dios, pues les daban unos céntimos y los tenían también ocupados. Bien, era un poco para, en honor a la verdad, que la historia la conozcamos de ahora y de antes, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, Manolo, súper interesante. Muchas gracias, Manolo. La verdad es que, bueno, yo algunas cositas conocía de oídas, pero claro, yo me he remontado a lo que conozco de lo más pronto, te puedo hablar de los años 2004-2005. Lo anterior, algunas cosas he oído, pero no las conocía. La verdad es que es una aportación interesante. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien quiere preguntar algo más? ¿Decir algo?
Descansamos un poquito, ¿no? Bien, pues vamos a descansar, Sí. que lo tenemos merecido. ¿Cuánto? Hasta las 11 descansamos, ¿vale? A las 11 empezamos con la siguiente ponencia, por favor. ¿Qué? 10 minutitos. Muy bien.